La ciudad, Santi, vamos a tocar el tema que escaló grandísimamente y es el caso Vinicius. Sí. Estamos comunicados con el profesor Raúl Martínez Corcuera. Voy a leer todo lo que ha estudiado y con quién estamos hablando. Él es profesor de comunicación en la Universidad de Cataluña, especialista en discurso de odio y racismo. Raúl, muy buenos días para mí, muy buenas tardes para vos. Sí, muy buenas tardes. ¿Almorzaste o no? Ya estamos en la hora del café aquí. Ah, ok, entonces es buenas tardes. Buenas tardes se puede decir tranquilamente. Dejanos contextualizar, Raúl, y ya estamos comunicados contigo. Esto es lo que pasó ayer, ¿no? Santi, Esto pasó el fin de semana en el partido que jugaron Valencia y Real Madrid en Mestalla, la casa de Valencia. Hubo allí una situación donde Vinicius, el jugador brasileño del Real Madrid, detecta que detrás de uno de los arcos, porterías como se conoce allí en España, alguien le estaba haciendo el gesto de un mono allí a Vinicius. Él reacciona exponiéndolo, señalándolo, insultándolo. Aparecen algunos compañeros como Lucas Vázquez, como Tchouaméni, Eder Militao. Después aparece Rüdiger como para tratar de calmar un poco la situación. Pero obviamente cuando termina el partido, Vinicius después es expulsado. Cuando se va hace gestos a la tribuna, pero evidentemente el chico había quedado muy afectado por lo que le había tocado vivir. No es la primera vez que esto ocurre. Después él, y ayer lo compartimos, publica en las redes sociales un descargo muy fuerte, criticando al fútbol español, a la Liga Española, tildándolos de racistas. Y después, bueno, obviamente hubo muestras de apoyo. Salió a contestarle Javier Tebas, presidente de la Liga, pero ayer el que se metió fue Lula da Silva. Sí. Y vamos a compartir allí el posteo de Lula da Silva, que dice: quería hacer un gesto de solidaridad con Vinicius, un joven que sin dudas es el mejor jugador del Real Madrid y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol. Ayer hubo un contrapunto. Esto se lo escribió el community manager. Lula sería bastante más virulento. O sea, el Lula real sería bastante más virulento, te va a los tobillos directamente. Esto es una gacetilla que escribe el community manager de El Planalto. Es como la casa de gobierno de Brasil, El Planalto. Obviamente, Nacho, que Lula da Silva, como primer mandatario brasileño, sale a expresarse, porque es un tema que está copando la escena en Brasil y España, pero en el mundo. Estamos aquí en Argentina y tenemos coletazos de esto. Sé que el gobierno brasileño se comunicó con la embajada española en Brasil, como para tratar de ver qué caminos se pueden tomar. Ayer hubo un G7 y Lula da Silva se refirió también a este tema dentro de un acto protocolar, de un acto gubernamental. El alcalde de Río de Janeiro opinó también. Claro, en el G7, Brasil, Lula da Silva está como invitado. ¿Sí? Brasil no forma parte del G7, tengo entendido, ¿sí? Pero Lula estaba como invitado, como líder invitado. Alcalde de Río de Janeiro también fue quien dio allí su parecer. Se llama Eduardo Páez. Dice: vete a la mierda, hijo de... arrobándolo a Javier Tebas, presidente de la Liga. Acá te das cuenta. ¿Querés culpar a Vinicius? ¿Querés culpar a la víctima? Imbécil, le pone. Porque Tebas ayer publica un posteo donde él dice, declara varios puntos. Y en uno dice, que me parece que ese fue el que nos hizo ruido a nosotros, Nacho: hay 9 denuncias por racismo en la Liga y 7 son contra Vinicius. Como diciendo, algo tenés que tener o algo haces. No, yo interpreté de eso... Perdón, yo lo que interpreté es que la Liga había hecho 9 denuncias, de las cuales eran contra Vinicius, como diciendo, no te dejé solo. O sea, de las 9, hay 7 que son hacia vos y nos estamos encargando, hicimos 7 denuncias. Eso es lo que yo interpreté. Está bien, pero hay un gris ahí, pero bueno, claro, por lo menos esto fue lo que dijo el intendente. Volvemos a Raúl. Gracias, Raúl, por esperarnos estos minutos. Lo que quiero ir, Raúl, es... ¿cómo es la vida en sí misma y cómo es el estadio? Porque me parece que muchas personas que fuera del estadio son ciudadanos ilustres, dentro del estadio se permite como cierta conducta, ¿no? Los estadios de fútbol desde siempre han sido espacios de emotividad y el fútbol pues es un espacio de mucha emotividad. Entonces eso lo que genera es que la gente se crea con derecho a poder insultar o a poder
echar todas las frustraciones que podemos tener durante la semana, ¿no? Claro. Pues expulsarlas en los partidos. Y entonces, ayer, no sé si escuchabais a Xavi, al entrenador Sí, claro, del Fútbol Club Barcelona, que lo que decía era, yo no voy a una tienda y oigo que al carnicero le llamen hijo de no sé qué, o que le llamen puto negro porque está en la tienda. Y entonces, ¿por qué en el fútbol eso está permitido, ¿no? Y entonces, ese es uno de los grandes problemas, que el fútbol se convierte en un espacio, y además, si hablamos de un fútbol donde está lleno de hombres blancos y heterosexuales, ¿no? Donde todo lo que no sea blanco, señor y heterosexual, pues se convierte en un enemigo al que disparar. Y entonces se ha normalizado durante mucho tiempo, por un lado, movimientos o aficionados ultras que han tenido todo el respeto y todo el apoyo por parte del club y que han tenido incluso pancartas fascistas, insultos, y lo tenían en un cuartito con la llave privada para poder guardarla. Entonces, el fútbol siempre ha sido un espacio donde la gente ha creído que podía insultar, claro, y que podía cargar contra todo lo que consideraba adecuado. Y evidentemente en este espacio de emociones, pues poco a poco también se está cambiando, pero es muy difícil porque el espectáculo, la emoción, el enfrentamiento, el nosotros, la rivalidad, yo os he de explicar a vosotros, de rivalidad entre equipos, ¿no? Pues eso lo que genera, en algunos casos, cuando no se controla o cuando se descontrola, genera mucha violencia de muchos tipos. Claro, Raúl, a mí también lo que me interesaría que podamos conversar es cómo es el discurso de odio o de racismo fuera del estadio, y después también ver esta característica de, en la grabación que estábamos compartiendo, Raúl, ves cómo Vinicius está muy molesto con un aficionado, también se acerca Rüdiger, se acerca Tchouaméni, Lucas Vázquez. Pero otro afrodescendiente de Valencia no toma partido en defensa. O sea, era como el tipo que está jugando, que tiene lo mismo, que tal vez en otro estadio le griten a él, negro sucio o mono, no salta por Vinicius. No, digo, no sé si ya dar un salto de escalón social, Raúl, en esta digresión. No, aquí el problema en muchos casos es que estamos o que se está haciendo una lectura desde el equipo propio, ¿no? Es decir, el Real Madrid, la afición del Real Madrid, en este caso se siente víctima. Y en este caso, además, está utilizando esa situación de víctima para atacar a los valencianistas. Pero lecciones de superioridad moral no puede dar ninguna afición, ningún equipo. Y esa es la cuestión. Entonces, el Valencia, hace apenas un año, tuvo un caso de racismo con Diacabí. Y entonces ellos se sintieron víctimas y los otros eran agresores. Aquí el problema es que se ha de atacar el racismo porque es una lacra social. Claro. Y el racismo en el campo de fútbol lo único que refleja es lo que está pasando también en la sociedad, en todas las sociedades. Porque claro, no es solamente el fútbol, con Vinicius, que en este caso tiene suficientes micrófonos para que le defiendan. El problema son las leyes antimigratorias, las dificultades para detener. Si Vinicius está sufriendo esta situación, imaginaros que no están sufriendo, pues, paisanos latinoamericanos, paisanos afrodescendientes y todo lo que pueda, y todas las personas que vienen con una situación migrante. En este sentido hay racismo y es una sociedad racista y clasista, pero el problema es que el racismo no estás atacando a Vinicius, el problema es que estás atacando, como tú muy bien dices, a Vinicius, a todos los del Real Madrid, pero también a los del Valencia. Entonces, aquí hay un problema de una lectura desde el equipo propio, me siento ofendido porque estás diciendo que yo soy un agresor, ¿no? Claro. Y entonces los valencianistas, en este caso, se sienten afectados. La solución es una única, y es parad. Nadie puede dar lecciones de esto. Entonces lo que hay que hacer es asumamos esta situación, y una vez que asumamos esta situación, vamos a empezar y vamos a trabajar, porque un segundito solamente para entender, o sea,
esto puede ser un caso más de lucha o de altavoz contra el racismo desde los medios de comunicación, pero súper puntuales, súper intensos, y que de aquí a 3 días no se recordará a nadie. Totalmente. Y será uno más en la lista de el caso Wilfred, el caso Eto'o, el caso Dani Alves. Dani Alves, el caso Neymar. Todos estos casos, Vinicius puede ser uno más, o realmente, si socialmente nos damos cuenta de que esto es una situación que hay que luchar, pues si de aquí a 15 días me volvéis a llamar para ver cómo evoluciona, quiere decir que a lo mejor no ha sido una cuestión muy puntual. Entonces, la gente se tiene que ir, las instituciones, la federación y la liga, los clubes que están haciendo barbaridades, dando apoyo a según qué aficiones, tienen que tomar decisiones. Y los medios de comunicación con unos discursos que ahora parece que sean los adalides y los abanderados. Raúl, eso te quería preguntar. Digo, ¿cómo es, en líneas generales, ¿no? ¿Cómo son los medios de comunicación en España bajando la línea editorial, obviamente, de cada medio respecto del inmigrante que pisa suelo español? Es que las miradas sobre la inmigración, nosotros nos hemos dedicado durante mucho tiempo a analizar lo que es el racismo en la información. Empezamos con la información, con los periódicos, con los medios audiovisuales, y después ya vimos que la información no era solamente el elemento, sino que también son las series de televisión, claro, la publicidad. Es decir, que es un elemento, son discursos que aparecen transversales en los medios de comunicación. Entonces, los medios han pasado de hablar de invasión, ¿no? Porque durante mucho tiempo la palabra mágica era invasión, y ahora, en el último análisis que hicimos sobre una llegada masiva, según los medios de comunicación, a Canarias, pues lo que observamos es que el lenguaje ha cambiado. Una embarcación más, una nueva embarcación, más personas que, el uso de las estadísticas ya son un 161% más de personas que han llegado. Es decir, aquella sensación de que el inmigrante continúa siendo un problema y continúa siendo una estadística, sobre todo de llegada. Entonces, esa mirada es una mirada súper limitada. Pero es la mirada de los medios. Volvemos a lo mismo que en el fútbol, porque es la mirada espectacular. Y esa espectacularización, pues parece que da muchas audiencias. Claro, a ver, Raúl, es como reemplazar la palabra violenta por una más edulcorada o más light, pero estar señalando lo mismo. Está señalando absolutamente lo mismo. Es una manera más sutil de hablar de invasión. Si tú dices un 161% más, y tú dices, ¿de cuánto? Porque si, ¿no? Depende, claro, de la cantidad, puede ser ridícula, claro, o puede ser importante. Claro. ¿No? Entonces, ese uso de las estadísticas, ese uso de un lenguaje sutil, esa mirada, ¿no? Que después pasa una cosa, es decir, si tú hablas de inmigración en España, son pateras. Ahora, y tú dices, oiga, miren, nosotros tenemos una población latinoamericana en torno al 50%. Sí. No han llegado en pateras. Luego, su análisis de la inmigración es ridículo. ¿No han llegado, perdón, Raúl? Digo que tenemos un porcentaje de población latinoamericana en España muy alto, en torno al 50%. El 50% de la población española... Tendría que mirarlo ahora. Pero sí, no, de la población inmigrante en España. Ah, de los inmigrantes. El 50% de los inmigrantes son latinoamericanos. Y el resto de Europa, resto de Europa. O África. Sobre todo tenemos población del Magreb, básicamente de Marruecos, que, por ejemplo, en Cataluña, que es la población más alta, es un 27%. Ok. Pero en el caso de Madrid, por ejemplo, tendría que mirar las cifras porque eso, como decir, no me lo he preparado. Pero no importa. Está bien. Pero lo que quiero decir es que si tú tienes 2 millones de personas que han entrado, que llegan de Latinoamérica, y tu mirada de la inmigración es puramente centrada en pateras y en la frontera de Melilla, quiere decir que tu análisis de la inmigración es ridículo, porque la gente no está llegando por pateras. Esa es la mirada espectacular de la inmigración, pero en ningún caso Perdón la ignorancia, Raúl. ¿Pateras qué vendrías a hacer? Ah, disculpa. Pateras son las barcas que vienen, las barcas que llegan desde la costa africana
a las costas de... Ahí estamos, ahí se estamos. llaman pateras. Perfecto, En, o sea, en el caso de Canarias se llaman pateras. se Disculpa. habla la inmigración patera, utilizando una palabra nueva, pero no de la Europa del Este, por ejemplo. Ni de Latinoamérica. La que llega en Es decir, avión. no se habla de inmigración, se habla del conflicto en la inmigración, porque te interesa vender que la gente está llegando, invadiéndote por tierra y atravesando tus fronteras. Claro. Cuando desde hace muchos años sabemos que la inmigración llega en avión. Claro, totalmente. Raúl, ¿qué otros discursos, qué otro ítem como discurso de odio está existiendo, advertís vos en las sociedades del mundo? Es que nosotros, por ejemplo, claro, si me centro en la homofobia, hay dos por bases. ejemplo. ¿Eh? La homofobia, por ejemplo. Estamos, La homofobia estamos o, en un... o los discursos machistas. Claro. Claro, sí. Nosotros ahora estamos, ya te digo, o sea, nosotros trabajamos los discursos de odio en los diferentes aspectos y en los últimos 2-3 años nos estábamos trabajando en el tema del deporte, ¿no? Y, por ejemplo, hemos hecho análisis de lo que sería el fútbol femenino. No sé si vosotros habéis oído que el Barcelona ganó una Champions en el femenino, ahora va a la final de Champions otra vez. Es decir, el fútbol femenino ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en España. Y entonces estamos intentando ver cuáles son los discursos machistas, ¿no? Y nos pasa lo mismo que en la migración. Básicamente, para que te hagas una idea de un ejemplo claro, cuando nosotros empezamos hace 3 años, pusimos en internet mujeres futbolistas, ¿de acuerdo? Sí. Y todas las imágenes eran mujeres con muy poca ropa, eran básicamente novias o mujeres de deportistas, y eran también fotos que salían en los periódicos deportivos para acompañar la noticia deportiva. Entonces esa era la chica de la semana. Eso fue hace 2-3 años. El otro día, para una conferencia que fuimos a hacer, actualicé esta información y puse mujeres futbolistas. Y entonces salieron todas las futbolistas del Barça y de la Liga. Por tanto, ahí algo hemos cambiado. Claro, pero ahí el tema, mirá, Raúl, perdón que te interrumpa. No, al es contrario. El algoritmo. O sea, la inteligencia artificial del algoritmo que dice, pará, ahora cuando me preguntan por mujeres futbolistas, no es que vos cambiaste, sino que, bueno, que hay más mujeres que juegan al fútbol y que ya no necesitas la del mini short y nombrar a la WASP, ¿no? En España, Italia, Inglaterra, el WASP, el Wife and Girlfriends Players, o algo así, venía a significar esa sigla, ¿no? Que de hecho Evangelina Anderson, hoy la esposa del técnico de River, la habían nombrado el balón rosa, se le llamaba, ¿o no? Sí. Pues eso ya lo puedes apuntar como un discurso machista. Mira, y te pondré otro ejemplo. Ahora ya no sé si es un mes o 2 meses, se dio el Balón de Oro europeo, que lo recibieron Alexia Putellas como la mejor futbolista del año, y a 2 jugadores del Barça, Gavi y Pedri, como mejores Golden Boy, los chicos de oro. Bueno, pues las fotos, había una foto desde el propio Barça, foto de Gavi y de Pedri, y la imagen era cuánto talento junto, ¿vale? Sí. Y en la siguiente era Alexia Putellas en la sala de maquillaje, cuánta belleza. Claro. Y tú dices, un momento, ¿en la vida habéis sacado una sala de maquillaje de una Balón de Oro? ¿En la vida? Pero la primera mujer, ahí está, en la maquillaje, cuánta belleza. El Fútbol Club Barcelona fue rápido y en 3 minutos se había cambiado. Yo tengo la captura por eso, pero ya lo cambió y lo retiró. Raúl, te agradecemos enormemente. No va a ser la última vez que te convoquemos, así que muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un placer y muchísimas gracias por invitarme. Abrazo enorme. Raúl Martínez Corcuera.